Te damos gracias, Padre, por este día, porque tu presencia, Señor, está con nosotros hoy. Te damos gracias, mi Dios Santo, porque este es el día que tú has preparado para tu pueblo, para regocijarnos en tu presencia, para oír tu palabra, para compartir con los hermanos. Y te damos gracias, Señor, por el nivel de revelación que estás trayendo a tu iglesia en estos días, en los tiempos postreros. Y te damos gracias, Padre Santo, porque hasta ahorita, Señor, tú has estado con nosotros. En el nombre de Jesús, hermanas, hermanos, le voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 1 y 2. Y este día quiero yo predicar sobre el primer sello. O sea, los falsos cristos. Y dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis 6, versículos 1 y 2, nos dice así: y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este es el primer sello de los 6 sellos. Este es el primer sello del cual Dios reveló al apóstol Juan sobre las cosas que venían. Pero quiero que pongan mucha atención y muy de cerca, porque cuando el apóstol Juan miró, esto fue lo que miró: un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este versículo es paralelo con el libro de Mateo 24, si lo podemos abrir, Mateo 24, versículo 3, y dice la palabra del Señor así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del siglo, del fin del siglo? Quiero que pongan atención a algo que acabo de leer. Dice la palabra del Señor que él estaba en el monte de los olivos y que los discípulos, dice, se le acercaron aparte. O sea, esto no fue un grupo de todas las personas que estaban reunidas en el monte de los olivos, sino que esta fue una conversación privada que el Señor tuvo con sus discípulos. Una conversación a solas con sus discípulos. Y dice la Biblia, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Esta conversación fue una conversación privada, posiblemente como le llamamos aquí, a puerta cerrada. ¿Por qué? Porque había cosas que Dios estaba revelando a sus discípulos que no era tiempo de decírselos al mundo entero, solamente a sus discípulos, aquellos que habían creído en él, aquellos que habían creído en su mensaje, aquellos que habían caminado con él, aquellos que le habían visto hacer tantos milagros. Estos eran los discípulos del Señor. Pero el Señor les respondió y les dijo, mirad que nadie os engañe.
Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. El primer sello de los 6 sellos. Una voz de alerta de parte del Señor para la iglesia, para sus discípulos, cuando el Señor caminaba aquí en la tierra todavía. El primer mensaje que Dios le dio, el primer mensaje de alerta acerca de su venida, le estaba diciendo el Señor: mirad que nadie os engañe. Era el primer sello de los 6 sellos. Vean ustedes cómo los sellos toman ahora una forma en secuencia. El primer sello, la primera revelación, el primer mensaje acerca de su venida es: cuidado, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. A muchos engañarán. La primera palabra, el primer mensaje de alerta para la iglesia. Ahora bien, esto empezó en Mateo 24. En esta ocasión el Señor estaba en el monte de los olivos. Pero vean ustedes ahora en Apocalipsis 6, donde Dios habla de los sellos. Estas dos enseñanzas son paralelas. Cuando usted lea el libro de Mateo 24, siga paso por paso, letra por letra, y compárelo con el libro de Apocalipsis 6, donde Dios, el Señor, abre los sellos en los últimos tiempos. En este tiempo de Mateo 24, se sembró en el corazón de los discípulos la semilla de esta palabra de alerta para los discípulos. Y vean ustedes en Apocalipsis 6, en los últimos tiempos, donde ahora este mensaje viene como luz a las tinieblas hoy en día. Porque este es el mensaje que el Señor dio. Él dijo claramente que vendrían muchos en su nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. No poquitos, a muchos engañarán. Y así está la iglesia todavía. Este mensaje de Dios es uno de los mensajes tan poderosos para mí que cuando lo leo yo tiemblo al ver que estamos en una situación y en una época donde las palabras del Señor han tomado esa semilla que el Señor sembró en Mateo 24, han tomado ahora fuerza. Los falsos profetas, los falsos cristos, los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos pastores, los falsos ministros de la palabra de Dios, según ellos, están ahora como un árbol que se ha dado y han engañado a muchos. ¿Pero por qué el pueblo de Dios es engañado? Porque han creído en el hombre y no en el Señor. No han creído en la palabra, no han creído en el verbo, no han creído en las santas escrituras, no han creído en la palabra que ha sido escrita, no han creído. Han quitado la mirada del Señor. Aquí los falsos profetas, aquí los falsos maestros, hoy en día los falsos apóstoles, los falsos pastores han distorsionado la palabra de Dios, interpretando la palabra de Dios según su falta de entendimiento, según su falta de luz, según su carne, según sus deseos, pero no de acuerdo a lo que está escrito para seguirlo. Mateo 24:3. 24:3. Dice la palabra del Señor: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo:
diciendo, vean ustedes, aquí la palabra del Señor, veamos en el versículo 1, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, dice, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Qué? Aquí estamos viendo los edificios del templo. Respondiendo, Jesús les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Está hablando de la destrucción del templo. Pero la palabra de Dios tiene dos significados. El significado físico, que podemos ver, y el significado espiritual, que no podemos ver. Jesús estaba hablando de la destrucción del templo. ¿Sería que Jesús está hablando del templo de nosotros? ¿Del templo de los hijos de Dios? No necesariamente de un edificio hecho de piedras por manos de hombre. Jesús mismo estaba diciendo, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y vino el segundo mensaje del Señor y dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Si queremos edificar este templo para Dios, si queremos edificar el altar de Dios en nuestros corazones, si queremos venir a hacer lo que está profetizado por la palabra de Dios, que somos templo y morada del Espíritu de Dios, nosotros tenemos que poner oídos sordos a los falsos profetas y a los falsos pastores y seguir la palabra de Dios tal y como está escrita. La misma palabra que Jesucristo dio a sus discípulos en aquel tiempo, en el libro de Mateo 24, es la misma palabra que ahora en estos días se está este sello abriendo, trayendo conciencia a la humanidad de que ha habido una destrucción del templo del Espíritu de Dios. El templo del Espíritu de Dios no son estas cuatro paredes. El templo y morada del Espíritu de Dios somos nosotros, creación de Dios, para la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa? La gente pone por medio, la mayoría de los cristianos ama una religión, ama su iglesia, que no tiene nada que ver con la verdadera iglesia del Señor. Han creído en algo que es falso. Jesucristo mismo lo dijo, vendrán muchos Cristos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Es una palabra de alerta para el pueblo de Dios. Si en realidad somos el templo y la morada del Espíritu de Dios, eso para mí significa que el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, lleno del Espíritu de Dios y de la verdad de Dios, hemos venido a hacer casas de oración para todas las naciones. Pero ¿qué pasa cuando nadie siquiera se acerca a orar? Este es el engaño más grande. La gente ya no le pide a Dios conforme a la voluntad de Dios. La gente le pide a Dios conforme a sus deseos y sus necesidades terrenales. Jesús advirtió a sus discípulos, vendrán muchos en mi nombre. Y dice, engañarán a muchos, no a poquitos. Jesús lo dijo y yo lo creo. Tenemos que estar vigilantes, alertas, despiertos de dónde podrá venir el engaño. Hoy en día,
compartiendo ayer, compartía ella con un hombre que tiene 2 años en la iglesia cristiana. Y cuando Isabel le habló de la santidad, no sabía qué era la santidad. 2 años en una iglesia cristiana y no sabía qué era la santidad. Y mucha gente, Alicia me dice, posiblemente casi ni va a la iglesia, no importa. Tú no vas a decir que en 2 años tú no sabes qué es la santidad. Así está pasando. La iglesia, el mundo entero, ha caído bajo los engaños de estos falsos maestros, de estos falsos apóstoles, estos falsos profetas, que para mí, la mayoría de estos profetas son adivinadores. Adivinadores. Veamos la palabra del Señor y que Dios nos ayude a comprender su palabra. Y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. La mayoría de los teólogos todavía se cuestionan acerca de este caballo blanco. Primeramente, creen que porque es blanco es bueno. Creen que porque es blanco es puro. Y creen que porque se le fue dada una corona es una manera de darle autoridad y poder. Indudablemente. Indudablemente. Pero veamos el caballo blanco y quién estaba sentado arriba del caballo blanco. Vean ustedes quién estaba sentado. Y el que lo montaba. No dice el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Dice el que lo montaba. Tenía, ¿qué? Un arco. Primeramente, déjenme aclararles algo. En el Apocalipsis 6, el primer sello nos está hablando de una enseñanza que representa una falsa venida, una falsa segunda venida del Señor. ¡Falso! En el capítulo 6 de Apocalipsis no nos está hablando de la venida del Señor, nos está hablando de alguien, de uno que montaba este caballo, y este caballo era blanco, y este hombre o el ser que lo montaba tenía en su mano un arco. Pero ahora, permitamos que sea la palabra de Dios la que nos saque de esta oscuridad. Vamos a movernos ahora a Apocalipsis 19. Y vamos a ver cómo Apocalipsis 19 también habla de un caballo blanco y del que lo montaba. Y dice la palabra del Señor: entonces vi el cielo abierto, dice Juan, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba ¿qué? Fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Comparémoslo con Apocalipsis 6:2, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba. Aquí sí se identifica quién lo montaba. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Pero sigamos todavía. Sus ojos eran como de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. En el versículo 6 dice que tenía una corona que le fue dada. Pero aquí el fiel y verdadero dice que
como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, ¿qué comparación tiene el capítulo 19 de Apocalipsis con el capítulo 6 de Apocalipsis? Que este caballo blanco es el engaño que ha venido sobre las naciones, haciéndoles creer a la gente doctrinas erróneas, doctrinas de hombre, mandamientos de hombre, sin arrepentimiento y sin santidad y sin obediencia a Dios. Esa es la falsa doctrina. Pero para mayor cosa, hermano, es que este caballo, cuando se presente, va a ser un engaño fatal, porque este caballo representa una falsa segunda venida de lo que le llaman el Señor. Porque antes que venga Jesucristo en gloria, vendrá primeramente el engaño sobre las naciones. Falsos maestros, falsos profetas. Por eso tenemos que abrir la Biblia, escudriñarla, orar y ayunar y buscar el rostro de Dios, y buscarlo hasta que la revelación del Espíritu de Dios venga a su espíritu humano. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el capítulo 19 y el capítulo 6 de Apocalipsis? El Cristo verdadero posee una espada, mientras que el falso Cristo posee un arco. Mucha gente se ha preguntado, se ha cuestionado, y mucha gente ha creído que ese caballo blanco, porque el blanco es de Cristo. Y esa es la amenaza. Esa es la amenaza sobre todas las naciones. El Señor siempre se va a identificar, como nos dice la palabra del Señor en Apocalipsis 19, el verbo de Dios, fiel y verdadero, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y no solamente tiene una corona, tiene diademas sobre su cabeza. ¡Qué tremendo! Este es un verdadero cuadro. Esto es un verdadero espejo de las cosas que vendrán a las naciones. Y hermano, esto, mire, Gálatas, el libro de Gálatas, el apóstol Pablo le habla a sus discípulos. Esto pasó 55, 60 años después de Cristo. Aún el apóstol Pablo ya estaba sorprendido de ver cómo un falso evangelio había entrado a las naciones. Esto pasó inmediatamente después de la venida del Señor. Luego se empezaron a venir como abejas, como reptiles, como insectos, los falsos profetas, los falsos maestros, la falsa doctrina, tanto así que le hicieron creer, aún el día de hoy, el pueblo de Dios, el creyente de Dios, todavía no tiene ni respeto, ni amor por su prójimo, mucho menos por Dios. No hay amor, no hay respeto. Hoy en día los cristianos se echan, sapos y culebras salen por su boca, echándose uno al otro, porque uno quiere creer más que el otro, uno es más santo que el otro, y la verdad es que todos ellos están podridos, porque eso es lo que sale de su boca, pudridencia. Amén. Hoy en día las doctrinas que se usan, hoy en día, doctrinas falsas, doctrinas humanas, no hay arrepentimiento, no hay santidad en el cristiano, no
Dios mío, ¿hasta dónde vamos a llegar? Este es el resultado de estos falsos profetas, de estos falsos cristos. ¿Lo están viendo? Este es el resultado. Este es el fruto. Lo que se está viendo hoy es el fruto de estos falsos profetas, falsas doctrinas. Una de las cosas que los falsos maestros y las falsas doctrinas han traído hoy en día es el de ignorar. No sé si conscientemente, yo creo que para algunos conscientemente, porque conocen la Escritura, o inconscientemente, porque hay personas que apenas empiezan en los caminos de Dios y no tienen toda la revelación. Pero inconscientemente se les enseña, o conscientemente, de que las leyes de Dios ya no son para la iglesia del Nuevo Testamento. Como el sueño, la revelación que Dios le dio a nuestra hermana María Elena. Para los que no nos conocen y para los que nos están escuchando, déjenme decirles que nuestro ministerio hace tiempo especial entre nosotros los miembros de traer a la luz y traer a la mesa del Señor toda la revelación que Dios está dando, porque este ministerio, gracias al Señor, tiene dones de revelación y Dios constantemente está hablando, dirigiéndonos, redarguyéndonos y guiándonos a través del don de revelación. Y esto se me vino a la mente ahorita, que esta mañana nuestra hermana Marilena estaba compartiendo con la iglesia el sueño, la revelación que ella recibió del Señor esta mañana, donde dice que venían gentes. Bueno, hubo más de la revelación, solamente voy a compartir parte. Venían gentes de la iglesia pentecostal. La iglesia pentecostal tiene, yo creo que un espíritu de arrogancia que le ha hecho creer a la gente, a los cristianos, que la iglesia pentecostal es la iglesia más poderosa y más llena del Espíritu de Dios, por el solo hecho, según ellos, creen en el Espíritu Santo y en los dones del Espíritu Santo. Pero nuestra hermana María Elena, el Señor le mostró que esta denominación, esta secta, este cuerpo, no se iba con el Señor, porque ella pudo ver los cuerpos de estos miembros y dice que los cuerpos de estos miembros estaban podridos. Hermano, yo no hago la revelación ni tampoco la interpreto. Yo solamente oigo lo que Dios está hablando a la iglesia. Y es obvio que cuando una persona o iglesia o nación se aparta de la verdad de Dios, venimos a estar podridos otra vez ante la presencia de Dios, no importa cuán grandes sean nuestras obras, si no estamos caminando en la santidad de Dios. También la hermana María Elena le mostró al Señor que ya la iglesia, dice que ella se miró en esta visión viniendo a la iglesia, pero que ya no era iglesia, sino que era una estación donde teníamos que ser recogidos, como por ejemplo una estación del tren, donde ya estaba preparada para aquellos que se iban con el Señor en el rapto. Vean ustedes, hermanos, hermanas, que Dios está hablando del rapto, que el Señor viene pronto y que ya el que va a ser engañado por falta
de compromiso delante de Dios, por falta de santidad delante de Dios. Jesús habló directamente a sus discípulos. Jesús les dijo que vendrían falsos maestros, falsos cristos, dijo. Este mensaje, hermanos, no necesita interpretación. Dime una cosa, ¿qué parte de falsos cristos es lo que tú no entiendes? Falso. Porque han hecho de la casa de Dios un reino que no va a llegar al reino de Dios. Lamentable es la condición de aquellos que dicen que aman a Dios, que dicen que son salvos por la gracia de Dios, y eso yo lo creo, pero que se han olvidado de las leyes de Dios. Porque al final de las cuentas, los santos de Dios vendrán a ser aquellos que tienen el testimonio de Cristo en su ser y han guardado los mandamientos del Padre. Esa fue la razón por la que nosotros se nos dio por gracia la salvación. Para que por gracia seamos salvos, dándonos, Señor, suficiente amor y Espíritu de Dios en nosotros, para que nosotros podamos cumplir y guardar los mandamientos de Dios. Porque los mandamientos de Dios son santos, son puros. Y esto es el mal que ha venido sobre las naciones. Doctrinas de hombres. Usted háblele a una persona de los mandamientos de Dios y haga de cuenta usted que usted le mienta a la mamá. Nadie quiere saber nada de los mandamientos de Dios, especialmente el cuarto mandamiento. La gente me dice, enséñeme dónde dice que yo tengo que guardar el cuarto mandamiento. Y yo les pregunto, enséñeme usted primero, ¿dónde dice la Biblia que la congregación de los santos es el domingo? Y yo se lo enseño, porque hay palabra de Dios. Pero para que vea usted cómo está la gente sorda y muda, está muerta en sus pecados, está muerta, tiene un entendimiento, hermano, completamente congelado. Estos son los frutos de los falsos cristos que Dios predicó al principio. Y en estos días, aquellos que sigan, que continúen rechazando la ley de Dios, no se van a ir con el Señor. Porque a Dios se le da gracia, alabanza por toda su creación, por todo lo que Dios ha hecho. Y porque creo también que si no estamos alabando y glorificando al Creador, algo está mal con nosotros. Muy mal. Estos eventos del futuro, para referencia solamente, usted lo va a encontrar en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. No tiene que abrir la Biblia ahorita, solamente como referencia, si usted quiere más confirmación de la palabra de Dios acerca de lo que viene al mundo, los eventos que están por ocurrir, como dijo el Señor en el Monte de los Olivos. En la palabra del Señor, al principio del Nuevo Testamento, el apóstol Juan nos dice que Cristo es el Verbo, es la palabra. Y yo me pregunto a veces, ¿a qué palabra y a qué verbo han creído la mayoría de los cristianos? Porque ahora ponen atención a lo que dice el hombre. Es que mi pastor
Es que el profeta me dijo. A mí no me importa qué es lo que diga tu profeta o tu pastor. Si no está escrito en la palabra de Dios, no tiene sustancia espiritual, no viene de la boca de Dios. Nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Hebreos 13:8. Dios nunca cambia su mensaje. Dios no cambia su palabra. Son los falsos profetas y los falsos cristos que han cambiado la palabra de Dios. Todavía la mayoría de los cristianos están caminando por la puerta ancha, por el camino ancho que lleva a la perdición. Qué triste, qué lamentable es la condición de la mayoría de los creyentes. Aún Pablo, vean, 2 de Corintios, aún Pablo nos enseñó acerca de estos falsos ministros. 2 de Corintios 11, 13 al 15, dice Pablo: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo, enseñándonos acerca de los falsos ministros, hijos del diablo, hijos de Satanás, mentirosos, fraudulentos, dice la Biblia, falsos obreros, falsos, todo lo que hay en ellos es falso. Caminan con una máscara de santidad, pero están podridos por dentro. Qué pena y qué lamentable. Todavía puedo escuchar yo las palabras de Pablo. Ay, Dios mío, ayúdanos. La palabra del Señor dice y nos dijo claramente que estos falsos ministros engañarían a muchos, no a pocos. Hermanos, después de la muerte del Señor vinieron, penetraron los falsos maestros, los falsos profetas, penetraron en su rebaño, cambiaron las leyes de Dios por falsas doctrinas, cambiaron el sábado, el santo día sábado que Dios hizo para el descanso del hombre. Tuvieron la osadía, tuvieron ellos, hermanos, el atrevimiento de cambiar las leyes de Dios por leyes de los hombres, y por esa razón Dios está enojado contra todas las naciones por haber cambiado su palabra para seguir mandamientos de hombre. Jesús advirtió en el libro de Apocalipsis su mensaje a las 7 iglesias. Les dio un mensaje de advertencia, porque aún en los últimos tiempos, hermanos, Dios está hablando de que el pueblo de Dios tiene que volverse a Dios. Faltos de amor. Estamos viendo el resultado de las falsas doctrinas. La gente ya no tiene paz. La gente ya no tiene seguridad, porque no han conocido al Cristo verdadero. Han conocido Cristos falsos. Creo que Dios tiene grandes bendiciones para aquellos que han creído. Esfuércese a creerle a Dios. Ponga oídos sordos a lo que dicen estos falsos profetas, hermanos, porque muchas veces, y esto yo he sido testiga, la gente está buscando ministerios que tienen radio, que están en la radio, que están en la televisión. Piensan que porque están en la televisión, en la radio, ya tienen grandes, están santificados. Dios mío, ayúdanos, que Dios tenga misericordia de nosotros. Por cuestiones de los falsos profetas, por cuestiones de los falsos maestros, ministros, pastores, hemos rechazado la verdadera vida de Dios. La verdadera vida de Dios. Jesucristo sigue siendo el camino, la verdad y la vida. Sigámoslo a Él. No voltee ni a la derecha ni a la izquierda. Ponga su fe, ponga su mirada en el dador de la vida, de la verdadera vida. Rechazamos lo puro, rechazamos
Si de veras estás arrepentido, no tienes ni que llorar, simplemente reconoce que has puesto atención a estos falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, que no conoces al verdadero Dios, que te han pintado un Dios diferente del cual habla la Biblia, porque para mí el Dios que habla la Biblia me dice que mi Dios es justo, que mi Dios es amor, que mi Dios es mi vida, que mi espíritu está conectado con su Espíritu Santo, que amo todo lo que viene de la boca de Dios, que estoy dispuesto a obedecerle. Ese es el Dios del cual habla la Biblia. La gente todavía está perdida, no saben quién es su Dios. Lamentable es la condición de muchos cristianos. Hablan de los mandamientos de Dios, pero ellos no los cumplen. Hablan de la palabra de Dios, pero sus vidas son un desastre delante de Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y una cosa antes de cerrar, porque ya voy a cerrar. Yo les voy a decir algo que tengo que soltar, que está en mi corazón. Muchas profecías se han dado en contra de Puerto Rico. Muchas profecías se han dado. Y la razón por la que Dios ha revelado lo que puede venir sobre Puerto Rico pudiera servir como señal y como ejemplo para las otras naciones, que Puerto Rico dio la espalda a Dios. Pero no se trata solamente de todo Puerto Rico. Se trata de la iglesia del Señor. Los juicios de Dios empezarán por su casa. Y dicen, no quiero morir con el impío. Pues impío eres tú, porque te has alejado de la verdad. Ya tiene Dios hablando 4 o 5 años acerca de lo que viene sobre Puerto Rico. Y la gente dice orar. Y la gente dice pedir a Dios por Puerto Rico. Pero yo te digo que si tú has desobedecido a Dios y has ignorado la ley de Jehová tu Dios y has ignorado sus mandamientos, tú estás de espalda a Dios, Puerto Rico y todas las naciones. Dios ha dado tiempo para arrepentirse y volverse a tomar otra vez de nuevo las leyes de Dios. No podemos ignorarlas. Ya no es tiempo. Pero yo sé que grandes cosas vienen sobre Puerto Rico. Porque aquí no se ha terminado nada. Aquí empieza algo nuevo para Puerto Rico. Y se va a hacer de acuerdo a la justicia divina de Dios. Arrepentirnos de nuestros pecados y de nuestra maldad, de hablar en contra del prójimo, levantar falsos testimonios en contra del prójimo, empezar a ver a los pecadores como Dios los ve a ellos, que Dios murió por los pecadores, que Cristo, el Padre, dio a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Dios nos ha visto con ojos de amor. Aleluya. Es tiempo de que pongamos atención a nuestro Dios, que nuestro Dios es amor. Amén. Y Dios tiene un día para cada de nosotros. Amén. Y yo amo Puerto Rico porque este amor que Dios me ha dado por Puerto Rico y el pueblo de Puerto Rico es genuino, porque viene de Dios. Me ha dado más amor por Puerto Rico que por mi propio México. Alabanza. Porque así es Dios. Él hace lo que le da la gana. Aleluya. Y le damos todo el poder y toda la gloria a nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu mensaje. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. Te damos gracias por tu verdad, Padre.
Yo te pido, mi Dios Santo, que no dejes de revelar la condición de tu iglesia. Porque si, Señor, recibimos azote de parte tuya, es porque tú nos amas y porque tú nos disciplinas. Si estamos lamentándonos, si estamos sufriendo, Señor, solo lo único que podemos decir ante ti, nos arrepentimos de nuestra maldad, nos arrepentimos de nuestra condición, Padre. Ayúdanos a mantenernos, Señor, con nuestra mirada puesta en ti y solamente en ti. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Y tu nombre sea exaltado por sobre todas las naciones. Te damos gracias porque tú eres un Dios justo. Eres un Dios de amor. Lento para la ira, grande misericordia. Gracias, Señor, porque tú me has mostrado el éxodo de aquellos que de veras quieren un compromiso contigo, no con una religión, sino contigo, mi Dios. Que tu iglesia sea la iglesia que tú tenías o que tienes en mente desde el principio. Una iglesia sin mancha, una iglesia sin arrugas, una iglesia victoriosa, porque ha obedecido tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús, la paz del Señor sea con todos ustedes, mis amados. Dios me los bendiga. Amén.